Mi nombre es Jesús Angulo y soy vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el exilio. En esta oportunidad daremos nuestra opinión sobre el artículo de Jorge Ramos, El bautismo de Miami, del que tanto se ha escrito en la internet. Creo que el gran interés se debe a que para la mayoría de los cubanos exiliados, Jorge Ramos es un liberal y gran crítico del Partido Republicano, partido al que pertenecen esos cubanos. En este artículo, Jorge Ramos coincide con el pensamiento de esa gran mayoría. El periodista Jorge Ramos, en su artículo aparecido recientemente en el periódico Reforma en México, que titula El bautizo de Miami, que leeremos más adelante, le dice a un Ossi Guillén y da a entender que es falsa la opinión de aquellos que se llenan la boca para decir públicamente que esa comunidad cubana que se hace llamar exilio histórico, a la que yo pertenezco, y los que vinieron después y simpatizan con ella, está desapareciendo y perdiendo fuerza. A esos la mejor respuesta se la da Jorge Ramos, cuando en su artículo El bautismo de Miami escribe: llevo casi un cuarto de siglo viviendo en Miami y sé que cuando alguien llega a esta ciudad lo más probable es que sea sometido a un simple pero feroz interrogatorio. ¿Estás a favor de la dictadura castrista o en su contra? La respuesta inmediatamente te clasificará como un amigo o un enemigo del exilio cubano. Este ritual es lo que yo llamo el bautizo de Miami. Continúa Jorge Ramos: nadie importante se escapa. Políticos, diplomáticos, deportistas y artistas pasan por este bautizo. Una vez que pisan tierra miamense, un periodista o un exiliado se encargará de hacerles la pregunta y está prohibido responder no sé o déjame pensarlo un poquito más. Es una cuestión de sobrevivencia. Se trata de definir quién está contigo y quién en contra. En esta comunidad hay mucho dolor y resentimiento. Cientos de miles huyeron de la dictadura comunista y lo perdieron todo. Esa pregunta busca, al mismo tiempo, concientizar sobre el brutal régimen y crear alianzas para su inevitable y futura desaparición. Afirma Jorge Ramos: no hay castrismo sin Fidel y Raúl Castro, y los dos líderes están a punto de pasar la hoja. Basta ver su edad. Son una desgraciada excepción frente a los movimientos mundiales contra caudillos y tiranos. Su sangrienta dictadura de 53 años se ha caracterizado por la represión, la falta de libertad y la absoluta ausencia de democracia multipartidista. Dos tipos han decidido por décadas el destino de millones, y eso no se vale. Y continúa Jorge Ramos al referirse al caso de Ossi Guillén. Ossi Guillén, el manager venezolano del equipo de béisbol de los Marlins, debió saber sobre este bautizo de Miami antes de decirle a la revista Time que amaba y admiraba a Fidel Castro. Es imposible decir una estupidez así sin ofender a la ciudad que te da de comer y que pagó millones de dólares de impuestos para construir un estadio que no se necesitaba. Los cubanos de Miami son implacables con este tema y tienen toda la razón. Hay que criticar y denunciar las dictaduras en todo momento, sin tregua. Elie Wiesel, el premio Nobel de la Paz y sobreviviente del Holocausto, lo dijo, que nadie hay que tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. La acción es el único remedio contra la indiferencia. No se puede ni se debe ser neutral ante Fidel y Raúl Castro. Son vergonzosas las imágenes del Papa Benedicto XVI de la mano, literalmente, con Fidel. El Papa prefirió al opresor que a las víctimas, y al igual que el presidente de México, Felipe Calderón, durante su reciente visita a La Habana, se rehusó a reunirse por un minuto con las damas de blanco y otros disidentes.
El Papa y Calderón tomaron partido con los que matan y reprimen, no con los que buscan un cambio democrático. Estas son las cosas que molestan tanto en Miami. El exilio cubano, correcta y tristemente, sabe que lo han dejado solo en su lucha contra la dictadura castrista. Cada visita en La Habana, cada foto con un sonriente Fidel, cada vez que un presidente o político se rehúsa a llamar tirano a quien gobierna a dedo y a fusil, los cubanos de Miami reafirman su convicción de que el mundo le ha dado la espalda a su tragedia. Sigue diciendo Jorge Ramos: Miami ha crecido mucho, pero aún tiene ese aire de que todo es transitorio. Estamos, parecen decir los cubanos, pero solo hasta que Cuba sea libre. La sensación de temporalidad de la ciudad se reforzó con la llegada de los nicaragüenses huyendo de los sandinistas y de los colombianos de la violencia y de los venezolanos de Hugo Chávez. Cada crisis latinoamericana significa más renta de apartamentos en Brickell y Miami Beach y de casas en Hialeah y Kendall. Miami es un refugio, un lugar donde se espera el cambio, donde se curan las heridas y donde se prepara el regreso. Pero en el caso de los cubanos, ese posible regreso se ha postergado por más de medio siglo y aún no hay fecha. Se derrumbó el muro de Berlín y el bloque socialista, y en Cuba no pasó nada. La primavera árabe se enfrió en la isla, y esa frustración de que cualquier intento de apertura, hasta la internet, se estrella con el malecón de La Habana, se siente en carne viva en Miami. Por eso, lo que le queda a esta comunidad es mantener con dignidad y firmeza su oposición al régimen de La Habana, y eso implica criticar y denunciar cualquiera que intente ocultar la desgracia que se vive en Cuba. Continúa Jorge Ramos con relación a Ozzie Guillén diciendo: Ozzie Guillén pidió perdón con el corazón en la mano, de rodillas, tras declarar su amor por Fidel. Él puede decir lo que quiera, la primera enmienda de la Constitución lo protege, pero el problema es que tocó donde más duele. Las palabras importan. Los Marlins, protegiendo su inversión, lo suspendieron por 5 juegos. Los cubanos en el fondo ya lo poncharon por vida. Al referirse a su familia, Jorge Ramos dice: mis 2 hijas llevan sangre cubana y estoy muy orgulloso de eso. No puedo dejar de pensar que si hubieran nacido en Cuba, hoy serían esclavos de un sistema. Su vida dependería de 2 ancianos y no podrían decir ni siquiera abajo el comunismo, como el hombre que fue arrestado tras gritarlo en la misa del Papa en Santiago. Ellos y yo sabemos la enorme bendición que fue el que nacieran en Cuba. Y por último, finaliza Jorge Ramos: el bautizo de Miami es un ritual al que me he acostumbrado y que entiendo a la perfección. Pone en un lado a los que están por la libertad y del otro a los que no tienen el valor de llamarle dictador al dictador. A pesar de discrepar yo con Jorge Ramos con relación a sus opiniones vinculadas a quienes deben gobernar este país, en esta oportunidad lo felicito por habernos situado a los que integramos el exilio histórico y sus simpatizantes como personas que tenemos todo el derecho del mundo a actuar y opinar como lo hacemos cuando un nacido en nuestra patria o en cualquier otra, pero que convive con nosotros aquí, se expresa y actúa como lo ha hecho el manager de los Marlins. Esperamos que aquellos que todavía siguen pensando en sus teorías coexistencialistas con la tiranía, sepan que por el momento en el exilio, el pensamiento mayoritario es de que el cáncer castrocomunista hay que extraerlo radicalmente y no con paños calientes.